Y a continuación vamos a realizar la segunda parte de este ejercicio de estado de flujo de efectivo que habíamos comenzado en el video anterior, donde preparamos todo el estado de flujo de efectivo mediante el método indirecto. Ahora en esta segunda parte lo que se nos solicita es preparar únicamente la sección de operación por el método directo al cierre del mismo periodo. Entonces iremos al Excel a realizar este ejercicio, donde será muy útil utilizar aquellas fórmulas que vienen en el libro que nos ayudan a convertir a base de efectivo las partidas de operación. Entonces, basándonos en esas fórmulas que por acá las coloqué, vamos a convertir tanto las ventas en cobro de clientes como el costo de ventas y todo lo relacionado con el inventario en pagos a proveedores. Entonces, para obtener nuestro primer elemento, que sería el cobro de clientes, necesitamos las ventas netas y disminuciones o aumentos en las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque las ventas netas que nos dieron la información adicional y que obtenemos en el estado de resultados, de esas ventas, no todas fueron en efectivo. Entonces, por eso, a través de la variación en las cuentas por cobrar, podemos saber cuánto realmente se le cobró a los clientes en ese periodo. Entonces, vamos a verlo por acá. Si las ventas fueron de 13.301.000 y hubo un aumento en cuentas por cobrar, ese aumento en cuentas por cobrar quiere decir que nos dejaron de pagar esos 800.000, porque si aumentaron esas cuentas por cobrar, quiere decir que parte de esas ventas, que fueron de 13 millones, esta proporción fue a crédito. Entonces, el cobro a cliente se compone de los 13 millones menos el aumento en cuentas por cobrar. Y eso irá al flujo efectivo de las actividades de operación por concepto de cobro a clientes. Ahora vamos con la sección de pago a proveedores. Los pagos a proveedores se componen de todos esos desembolsos que se utilizan para la operación del negocio, entonces que se relacionan con el inventario y los vemos reflejados en el costo de ventas. Entonces vamos a utilizar el costo de ventas como primer elemento y al costo de ventas también hay que incluirle aumentos en el inventario, porque si aumenta el inventario es que se adquirió o se pagó por concepto de aumento de inventario. Hay que restarle disminuciones en el inventario y además hay que considerar las cuentas por pagar. ¿Por qué considerar las cuentas por pagar? Porque puede ser entonces que la adquisición de ese inventario, parte de ella se adquirió a crédito. Entonces, se tiene que sumar las disminuciones en cuentas por pagar, porque quiere decir que si disminuye la cuenta por pagar, estamos pagándole a los proveedores. Y tenemos que restarle el aumento en las cuentas por pagar, porque quiere decir que ese inventario lo adquirimos a crédito. Entonces, al costo de ventas le vamos a restar la disminución del inventario. Y además le vamos a restar el aumento en cuentas por pagar. Entonces, vamos a obtener un total de pago a proveedores por 5.589.000, que se compone de los elementos de esa fórmula que tenemos en el libro. Ahora bien, ese monto de pago a proveedores fue un desembolso efectivo. Entonces, en la sección del estado de flujo de efectivo y las actividades de operación, vamos a colocarlo de forma negativa, porque esos 5 millones se pagaron. Ahora bien, ¿qué otro elemento nos queda por acá? Los gastos de operación. Ese es un elemento muy importante que, como bien se menciona, se relaciona a las actividades operativas. Entonces, se va a incluir en primera instancia los gastos de operación. Y los gastos de operación los obtenemos del estado de resultados. Pero de esos gastos de operación hay elementos como lo son el gasto por depreciación y hay elementos como la pérdida por deterioro que no son en efectivo. Entonces tenemos que quitarle a los gastos de operación esos elementos. Entonces lo tenemos por acá. A los gastos de operación le vamos a quitar la depreciación y el deterioro del edificio.
Entonces se lo restamos. Al gasto por operación le restamos esos elementos que no forman parte de esos gastos de operación. Además, hay que considerar lo que se pagó por concepto de gastos diferidos o gastos que se pagaron por adelantado. Entonces, si aumentan los gastos diferidos, hay que sumárselos a los pagos por concepto de gastos. Y si disminuyen los gastos diferidos, hay que restárselos. Entonces, aquí en el enunciado, según los datos que nos dieron, hubo una disminución en los gastos diferidos. Y recordemos que esos montos estaban correctos en el estado de flujo efectivo que nos dieron. Entonces, esa disminución de gastos pagados por ahí anticipado, tenemos que quitárselos a los gastos del periodo, a lo pagado por gastos, porque recordemos que estos gastos diferidos se pagaron cuando se adquirieron, porque fueron un gasto pagado por anticipado, pero en este periodo no se pagaron. Entonces hay que quitárselos a el concepto de pago por gastos. Ahora bien, con respecto a los gastos acumulados, que quiere decir gastos que aún no se han pagado, hay que sumarle las disminuciones que hubo en esos gastos acumulados. Y como podemos ver, hubo una disminución en los gastos acumulados por pagar. Quiere decir que si disminuyó ese pasivo, quiere decir que se pagó esos gastos acumulados y además se pagó por concepto de salarios por pagar. Estos elementos igual los encontramos en el estado de flujo de efectivo que elaboró el asistente contable. Entonces, al pago de gastos hay que incluir esos gastos acumulados que se pagaron porque disminuyó y esos salarios por pagar que se pagaron porque disminuyó ese pasivo. Y hay que restarle el aumento de las provisiones, porque si aumentó esa provisión, quiere decir que reconocimos un gasto que aún no se está pagando. Entonces hay que quitárselo al pago de esos gastos. Entonces se los restamos. Todos estos elementos se encuentran dentro de las fórmulas que vienen en el libro y así obtenemos el total de pago de gastos, que sería la suma y resta de los elementos de gastos de operación y los gastos diferidos y también de los gastos acumulados. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con estos elementos y más allá de entender si suman o restan, hay que entender por qué suman o por qué restan a nivel de efectivo. Entonces es importante interpretar, como lo hicimos, por qué un gasto diferido aquí está disminuyendo y por qué estaría aumentando en otro caso. Entonces, ya obteniendo el total de pago por concepto de gastos, lo llevamos al estado de flujos de efectivo en la sección de operación, igualmente en negativo porque fue gastos que se pagaron. Ahora bien, estos tres elementos componen el efectivo generado de las operaciones, que tiene que ser igual al que obtuvimos mediante el método indirecto, que son 5.478.000. 5.478.000, indiferentemente del método que utilicemos, tenemos que llegar al mismo flujo de efectivo de las actividades de operación. Ahora bien, nos queda un elemento importante dentro de la operación, que sería el pago por concepto de impuesto de renta. Ya ese monto lo habíamos obtenido y lo habíamos analizado anteriormente. Sabíamos que el impuesto de renta pagado era de 820.000. Entonces, se le va a restar esos 820.000 y llegamos al flujo de efectivo de las actividades de operación, que sería igual al que habíamos obtenido anteriormente. 4.658.000. Entonces, este era el segundo punto que nos solicitaban en el ejercicio, que equivalía a 8 puntos. Entonces, hemos terminado este ejercicio adicional del estado de flujos de efectivo como preparación del tercer parcial.